Un gran y cariñoso saludo, gracia y paz para ti y para todos los que están junto a ti. En esta nueva sección de videos comenzaremos a hablar acerca de las relaciones, principalmente las relaciones entre padre e hijo y otros familiares. Pero en esta oportunidad veremos una serie de relaciones. La Biblia, desde el Génesis en adelante, tiene que ver con eso. Tiene que ver con las relaciones, con los vínculos que se forman entre la divinidad y las personas. Y también entre la divinidad y que quiere presentar el amor, que quiere mostrar el amor, el vínculo, la cercanía entre Dios y los hombres, pero también es cómo los hombres aprenden a amarse. Ya desde el inicio vemos que Dios nos muestra que debemos amarnos entre nosotros mismos, eh, para amar a Dios también. Y Dios es amor, Él es amor y Él nos enseñó a vincularnos. Sabes que cuando el hombre fue criado en el sexto día, al, después de ser creado como hombre y mujer, Dios establece una relación y un pacto con ellos al día siguiente. Y al segundo día, después de terminar la creación, que fue en el día séptimo, en el séptimo día, en el sábado, Él deja un día completo para relacionarse con la humanidad, con estos primeros seres creados. Entonces, para Dios es fundamental las relaciones, es importante, y Él quiere vincularse contigo y conmigo. Y por eso es que vamos a tocar algunos temas relacionados con esto. En esta serie de videos, primero comenzaremos a hablar acerca de las relaciones entre los padres y los hijos, ya que la Biblia presenta muchas situaciones de ejemplos de padres e hijos, y por lo general los ejemplos nosotros los tomamos como de modelos ideales en la Biblia. Cuando somos cristianos los tomamos como modelos ideales para eh, guiar a nuestra familia. Pero por lo general están puestos al revés para que tú no cometas los mismos errores. La Biblia te presenta estos mensajes para que tú y yo no nos equivoquemos. Quiero invitarte al libro de Génesis, en el capítulo 22, para hablar acerca de una relación de padre e hijo. Pero no sin antes vamos a pedir que el Señor dirija esta reflexión y nos acompañe durante este estudio y este mensaje. Querido Padre Celestial, queremos primero que nada tomar de tu palabra algunos mensajes que también nos lleven a pensar, a reflexionar y a no cometer los mismos errores de muchas personas que están en la Biblia a modo de ejemplo, pero también por un ejemplo en el cual nosotros evitemos algunas situaciones. Señor, acompáñanos en estas reflexiones a través de tu Espíritu, a través de tu Santo Espíritu, para que podamos entender, comprender y ser guiados por tu palabra. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué me interesan el tema de las relaciones entre las personas? Porque tiene que ver con lo que yo me desarrollo y trabajo, tiene que ver con la psicología. Muchas veces en el mundo cristiano tenemos ciertos cuidados con cómo hablamos acerca de algunos temas, pero el vínculo, la relación y los apegos seguros es fundamental. Es muy importante poder vivir esa situación. Entonces quiero invitarte a leer en el libro de Génesis 22 para que descubramos algunas cosas. Génesis 22, del 1 al 18. Aconteció que después de estas cosas que Dios probó a Abraham, le dijo a Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac. No fueron solos, como a veces lo miramos, ¿cierto? Sino que fueron con 2 siervos,
Acá encontramos algo interesante. Entonces, tomó consigo 2 siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Acá vemos un acto primero de una ordenanza, ¿cierto? Donde estos siervos no pueden continuar el camino. Muchas veces acá podemos ver también un tema donde muchas veces vamos acompañados de otros siervos, pero hay algunos caminos que no podemos transitar con todos. Y en este caso les pide que lo esperen. Y acá hay una ratificación muy importante, que es que Abraham dice: volveremos. Eh, Había un pequeño acto de fe que acá lo vamos a ir revisando. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Y Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí quisiera detenerme para nombrarte algunas cosas importantes. Este es un extracto de la Biblia, un relato extraordinario de la Biblia. Abraham es llamado el padre de la fe debido a este relato. Isaac es llamado el hijo de la promesa por este relato que aparece, cierto, en Génesis 22. Quiero ponerte un contexto. Si no has leído los capítulos anteriores o no conoces bien la historia, te pueden llamar la atención muchas cosas. Quiero contarte que Abraham no solamente había tenido este hijo, tenía otro hijo que era Ismael. Si nosotros lo ponemos en contextos actuales, este hijo fue un hijo no deseado, un hijo en el cual Abraham había hecho un pacto con Dios. Él se fue de su tierra, Ur, una tierra de los caldeos, y hizo un pacto con Dios para vivir una vida diferente, una vida entregada al Señor, y de él iba a surgir una gran nación, iba a ser padre de una gran nación. Y él esperaba esa promesa en su mujer, pero fueron pasando los años. El Señor lo dirigió varios caminos, varios lugares, pasó por Egipto, pasó por otros sectores, donde fue probada su fe, y la mayoría de las veces Abraham, su fe no es, no actuó como lo conocemos acá, ¿cierto? No actuó sin hacer una consulta, sin hacer una pregunta, sino que ya, yo sé que es un tema quizás para otro estudio, que tiene que ver cómo él se comportó con su mujer, cómo él se comportó con las decisiones que tomó su mujer, cómo actuó con un rey, cómo actuó como el rey de Egipto con un faraón. Ahí es interesante poder verlo. Pero sí, a la edad de 100 años y de 95 de su mujer, recibieron la bendición de este hijo. Así como lo amaron, le enseñaron, jugaron con él, ¿cierto? Isaac debe haber tenido unos 15 a 16 años cuando Abraham recibe este llamado de Dios a hacer este sacrificio. Abraham accede y acepta con el dolor del corazón, ¿cierto? A pesar de tanto esperarlo y saber que era su hijo esperado, que había una esperanza puesta en él. Abraham esto lo oculta a su mujer. Lo primero que ocurre acá: Abraham le ocultó lo que Dios le mandó, ¿cierto?, a su mujer Sara. Tardaron 3 días a llegar a este monte, el monte Moriah, y en el desarrollo del andar señala Isaac, como bien escuchaste, ¿cierto?, que de dónde tomarían el sacrificio. Llevaban todo lo demás, llevaban la leña, llevaban un cuchillo, ¿cierto?, quizás de piedra en esa época. Y Abraham, cuando llegan a ese lugar específico, deja a sus 2 siervos también. El relato también nos cuenta que Abraham señala que Isaac
señala que Isaac era el sacrificio. Antes dijo, Dios proveerá. Con sorpresa vemos que la obediencia de Isaac es súper importante. Él ayuda a poner la leña, a atarse. Isaac voluntariamente deja ser atado. Mira, esta relación de Padre mío que tú escuchaste en el relato bíblico, Hijo mío, Padre mío, tiene que ver con esta relación que se configuró a través de los 15 y 16 años donde un hijo se siente querido, se siente amado, se siente protegido, se siente deseado, se siente importante. Quizás en tu vida y en la mía, a los hijos, a nuestros seres queridos, hemos transmitido esa confianza. A eso la psicología se le llama un apego seguro. Este chico toma decisiones, no hay una sobreprotección sobre él, él también ejecuta acciones, él también desarrolla, es una persona proactiva, hace cosas, ayuda, ¿cierto?, a su padre. Tenemos el fuego, tenemos la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, pregunta él. Y Abraham dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. E iban juntos cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y ahí se edificó allí un altar. Compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre este altar y sobre la leña. Mira, aquí vemos a un hijo que participa, que no se deja quedar, que toma decisiones y que también obedece. Obedece a su padre porque quizás, aunque le parezca raro, le parecía tan extraño y quizás, pero había una plena confianza de que su padre había sido movilizado por Dios en el pasado. Cuando tú y yo entendemos que y hemos tenido a padres que son cristianos y hemos visto cómo ellos han reaccionado, también tenemos que tener esa plena confianza. Para Isaac en este momento, como hijo de la promesa en el que se transformó, y Abraham siendo llamado por este relato como el padre de la fe. Antes no podría haber sido llamado el padre de la fe, porque si tú estudias antes cómo él se comportó, es como que no tiene sentido llamarlo padre de la fe, pero en este caso sí, porque estaba con una plena confianza en Dios. Y en este caso, Isaac estaba en una plena confianza con su padre y con Dios, porque al ver actuar a su padre, también él decide creer en este Dios en el cual creía su padre. Quizás por años tú has tenido personas cristianas cercanas, abuelos, tíos, primos, padres, pero muchas veces ha sido el Dios de tu padre y no se ha transformado ni se ha configurado en tu Dios. Y es ahí donde Dios también tiene que hacer sentido, y en ese sentido donde vemos que hay una obediencia, donde hay una creencia, donde Isaac con la fuerza y la energía podría haber vencido perfectamente a un hombre de 100 años, vemos que aquí hay confianza en un padre y hay confianza en ese Dios en el cual cree su padre. Seguro, un apego seguro, un apego en el cual no hay una sobreprotección, en el cual no hay un distanciamiento, donde hay una cercanía, donde ambos se quieren y donde ambos se tratan y se quieren con un respeto. Padre mío, hijo mío. Los dos comunicados con Dios. Entonces, seguimos mirando. En el relato también cuenta que Abraham le señala a Isaac que él era el sacrificio, como dije. Y Isaac voluntariamente se deja atar, como tú lo escuchaste en el relato bíblico. El relato nos continuará mencionando lo siguiente. Desde el versículo 10 en adelante. Dice que extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. ¿El ángel dónde estaba?
en el cielo. ¿El ángel de quién? El ángel de Jehová. Sigue escuchando. Abraham, a Abraham, él respondió, aquí estoy. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí vemos al Hijo de la promesa, aquí vemos al Padre de la fe, pero aquí vemos, hablando desde el cielo, al ángel de Jehová, Cristo mismo. El relato dice que el ángel de Jehová le señala a Isaac, le señala que Isaac no era realmente el sacrificio, que no lo haga, que realmente era una prueba de fe. Encontraron a un carnero ya listo, preparado. Dos figuras prerrogativas de nuestro Señor Jesucristo. El carnero, un cordero más adulto, ¿cierto? Que estaba preparado, agarrado de los cuernos. Abraham le dijo en ese monte, Jehová Jireh, Dios proveerá. Este sacrificio es prefigurativo del sacrificio de Cristo, ese carnero que fue entregado. Juan 8:53 y al 8:56 los vamos a leer para que te dé un poco más de contexto. Juan 8, en el Evangelio de Juan, 53 al 56, nos dice lo siguiente. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y después de eso, dice el relato que tomaron piedras para arrojarles y Jesús salió de ese lugar. Antes de Abraham ya era, pero él vio el día de este cumplimiento de Abraham. ¿Quién era este ángel de Jehová? ¿Quién era este que habló como Jehová? ¿Quién era este que era uno con Dios? El mismo Señor Jesucristo, que nos revela la escritura en el libro de Juan. Abraham se gozó cuando subió, ¿cierto?, al monte Moriah, porque entendió que el mismo Padre daría a su único hijo. Un acto prerrogativo, ¿cierto? Prefigurativo.
el ángel de Jehová. Ese día vemos este acto prefigurativo. Mateo 27:46, que de hora sexta a la hora novena ocurrió, ¿cierto? En ese día hubo tinieblas por 3 horas. Algunos detalles que se pueden haber visto similares o mutuos: un calvario, ¿cierto? Un monte, un sacrificio, madera, un madero. Isaac lleva cargando la madera, ¿cierto? Todo lo que se sabe de Isaac es plena obediencia, plena rectitud, e incluso preparó su propio sacrificio. Se ayudó a atar, símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer, y se dio a sí mismo. Así como Isaac confió plenamente en su padre, Cristo confió plenamente también en Dios, en su Padre. Dios estaba con su Hijo y dejó en tinieblas por más de 3 horas para estar con su Hijo de otra manera, ante la presencia de poder estar con Él. Juan 3:16 nos relata esa entrega de amor de Dios que dio a su único Hijo. Acá vemos a un padre amoroso, interesante, relato, ¿cierto? Un padre lleno de amor, un padre que habla de hijo mío, un hijo que dice hijo mío, pero era por esta relación que Dios había transformado el corazón de Abraham. Pero no son los únicos hijos que tuvo Abraham. En uno de los próximos capítulos veremos cómo Abraham también configuró otras relaciones con sus hijos. En este caso vemos un acto de amor, un acto de un apego seguro, un acto en el cual vemos a un hijo independiente, un hijo resolutivo, un hijo proactivo y un hijo lleno de seguridad, de independencia, de capaz de tomar su propia decisión. Un hijo que perfectamente podría haberse arrancado con la fuerza de tener 15, 16 años contra un hombre de 100, pero que en su obediencia y en su propia decisión confía plenamente en su padre y que llega a configurar un apego seguro entre ellos. Ojalá que tú y yo podamos establecer relaciones seguras, relaciones estables, relaciones donde nuestros hijos, nuestros familiares, los hermanos en Cristo que podamos tener, puedan confiar también plenamente en nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. Gracia y paz.